Muchachito, qué lindo verte. Bienvenido. Mira qué alegría que nos da, ¿eh? Qué bueno. Benvingut. Bienvenido. Welkom. Eso es en holandés. Welkom. Y welcome es en inglés, ¿no? El holandés es más duro. Welkom. Para eso que me están echando. Bueno. Qué alegría que estés aquí, Antonio. Sí, bueno. Pero el miércoles fue una oración poderosa, ¿eh? Así que el Señor ha puesto arriba tuyo. Hay gracia. Sí, Señor. Muy bien. Voy a poner para agarrar, si no después me olvido. Bueno, familia, queridos hermanos, amigos, es la primera reunión, ¿no? Que tenemos del año. Esta, ¿no? La primera. Muy bien. ¿Y en qué? Bueno, el miércoles tuvimos reunión de oración, pero me refiero al culto, ¿no? Hoy estamos en la 9ª clase de esta serie sobre el sacerdocio del cristiano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos escuchan las clases otra vez por el grupo? ¿Alguien la escucha? A ver. Nadie la escucha. Bueno, así que no hace falta que la grabemos, la borramos. No, los que no vienen. Ah, los que no. ¿Y vos pensás que los que no vienen la escuchan? Gloria a Dios por tu fe, hermano mío. Pero, queridos míos, yo tengo un arma para defenderme del diablo. Tengo escudos, tengo una espada. El tema es que tengo que saber usarla, ¿no? ¿Sí? Hay que saber usarla. De eso se trata. De que aprendamos a vivir poniendo la palabra de Dios por obra. Si no, todo lo que decimos no tiene valor. Jesús dijo, el que me ama es el que guarda mi palabra. Guardar significa creer y poner por obra, ¿no? Así que si no lo guardamos o no tenemos interés por la palabra, es que no tenemos interés por Dios. ¿Amén? Muy bien. Vamos allí. Hemos hablado en un principio, voy a hacer un pequeño resumen para que siempre vayamos capitalizando, que nosotros somos sacerdotes. Dice la Biblia que todos los creyentes, los hijos de Dios, fuimos hechos sacerdotes. ¿Amén? La figura de un grupo sacerdotal fuera de la iglesia no es bíblica. Nuevo testamentaria estoy hablando, ¿no? No es bíblica. O sea, el tema de los católicos, por ejemplo, que tienen el grupo sacerdotal, los curas, eso no es bíblico. Todos somos sacerdotes, todos hemos ungido por el Señor, todos somos hijos de Dios, todos tenemos el Espíritu Santo y todos tenemos entrada a Dios a través de Jesucristo. ¿Amén? Esta es la primera gran lección. El tema es que somos sacerdotes, pero yo tengo que aprender a ser sacerdote. ¿Qué significa ser sacerdote? Bueno, en la Biblia es lo que venimos estudiando, ¿no? Nosotros el sacerdote sirve a Dios. Es un ministrador de Dios y a su vez es un ministrador de parte de los hombres hacia Dios. ¿Amén? Cuando estamos orando por nuestro pariente que no conoce al Señor, estamos cumpliendo un ministerio en favor de los hombres delante de Dios, intercediendo, o por los hermanos, cuando intercedemos, estamos cumpliendo una función sacerdotal. Pero la principal y más profunda función del sacerdote es la adoración. ¿Amén? Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Sí? No adoradores que le adoren por obligación,
no adoradores que le adoren porque se quieren escapar del infierno, no, adoradores que le adoren. Adorar es amar con todas tus fuerzas. Amén, es el primer mandamiento. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Amén. Si es con todo, no hay lugar para otra cosa. Somos de Dios, fuimos comprados para Dios y fuimos llamados a ser sacerdotes de Dios para siempre. Hablamos también, ¿se acuerdan de los mantos? Del manto apostólico, el manto de los profetas, o el manto de los evangelistas, o el manto incluso de los pastores. Son mantos temporales. Son temporales. Dios los ha puesto para el servicio de viático para la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los maestros han sido y somos instrumentos para enseñar. Pero no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que todos crezcamos a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Cuando Cristo venga, no va a haber más pastores, no va a haber más profetas, no va a haber más evangelistas. La función se habrá acabado, nuestra función ministerial como pastores. Pero todos seguiremos siendo sacerdotes por toda la eternidad. Amén. Para ofrecer sacrificios, frutos de labios que confiesen su nombre, para ofrecer sacrificios espirituales, adoración, amor, en la libertad de nuestro corazón. Dios es un Dios de libertad. Dios es libre. Dígame, ¿Dios es libre? Nadie es libre como Dios. Amén. Y Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios nos ha dado su misma naturaleza. Somos hijos de Dios. Por lo tanto, somos seres que hemos sido llamados a la más completa y perfecta libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ya llegaremos a esa libertad. Pero sí sabemos que nuestro servicio a Dios es en libertad, es en amor. Yo decido seguir a Cristo. Yo decido amar a Dios. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Amén. Éxodo 26, por favor. Entonces, para estudiar nuestro sacerdocio, tenemos la palabra de Dios que está para edificar, para enseñar, para redarguir, para instruirnos. Amén. Y la Biblia nos dice que las cosas que están escritas anteriormente están escritas para nuestra enseñanza y que son sombra y ejemplo de las cosas que habían de venir. Acuérdense que la palabra ejemplo es tipos, que significa tipología. Es ejemplo de lo que había de venir. El sacerdocio arónico, el sacerdocio ritual establecido por Dios, era un sacerdocio temporal, solamente temporal, hasta que viniese Cristo. Tal es así que cuando Cristo vino, murió, resucitó, al poco tiempo desapareció el sacerdocio, los sacrificios, se acabó el templo, se acabó todo. ¿Amén? Nosotros hemos estudiado, por lo tanto, el tabernáculo, hemos estudiado algunas cosas, por lo menos superficialmente, no hemos profundizado porque hay muchísimo, no nos alcanzaría el tiempo para profundizarlo como debiéramos, pero hemos estudiado el altar de bronce, ¿se acuerdan, no? La cruz, ahí. Nadie puede caminar hacia Dios, nadie puede estar en comunión con Dios si no arregla sus problemas con Dios. Y los problemas con Dios los ha arreglado Dios mismo a través de la ofrenda de Cristo Jesús. Así, cuando yo vengo al altar de bronce, cuando yo me arrepiento de mis pecados y creo en ese sacrificio hecho ahí por Cristo Jesús, dice la palabra que soy justificado. Mi fe me es contada por justicia y puedo avanzar. Lo segundo que encontramos es el lavacro, ¿se acuerda? La copa de los espejos, es la palabra de Dios, todo es Cristo, el altar de bronce es Cristo, el lavacro es Cristo. Acuérdese que hablamos de Pedro, que Jesús le lava y Pedro dice, no me lavarás, dice, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Se acaba la comunión, no la salvación, la comunión. Yo puedo ser salvo y vivir sin comunión con Dios y me estoy perdiendo lo más rico del sándwich.
la santidad, la santificación. El lavacro me habla de que yo no puedo avanzar hacia los otros espacios si yo no estoy en santidad. Si yo no lavo mis manos y mis pies. Fui lavado por Cristo, fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Cuando recibimos a Cristo, el Señor nos sumergió en el Espíritu Santo, nos perdonó, rompió todas nuestras ataduras, todos nuestros pecados, nos lavó en la cruz del Calvario y nos selló con su Espíritu Santo. Eso dice la palabra. Amén. Pero estamos en el mundo y necesitamos continuamente ser ministrados, ser restaurados. Nos venimos abajo, se nos cae el ánimo, nos deprimimos, mil cosas. Pero eso está en lavacro. Ahí voy a lavarme, en la palabra de Dios. Fuimos lavados. Acuérdense que Jesús amó a la iglesia lavándola a través de la palabra, dice la Biblia. Amén. Muy bien. Después entramos ya dentro del lugar santo. Primero encontramos el candelabro. ¿Se acuerda de esto? ¿No es cierto? Yo soy la luz del mundo. Amén. Es Cristo también. Él es la luz. Además es la iglesia. Él es, en el Apocalipsis los candelabros son las 7 iglesias. Y Él es el centro, el que sostiene la iglesia. Son los 7 espíritus de Dios, la multiforme sabiduría de Dios representada en las 7 lámparas de Dios. Amén. Avanzo, porque si no, si me tengo en cada punto, no hacemos más el resumen. Lo otro que encontramos son las mesas de los panes de la proposición o la mesa de la contemplación. Dios se regocija en el propósito de Cristo. Dios se regocija siempre en el Hijo. Y cuando Cristo está en nosotros no somos recibidos por Dios por nuestros méritos. Porque no los hay. Amén. Soy recibido por Dios cuando yo recibo a Cristo. Entonces estoy en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, que es una preposición de lugar. Como la semilla está en la naranja, para arriba hay pulpa de naranja, para abajo hay pulpa de naranja, para los costados hay pulpa de naranja. Si estoy en Cristo, para arriba está Cristo, para abajo está Cristo. Me rodea la misericordia. Leímos el otro día, ¿no es cierto? Muy bien. Dios se goza en contemplar. En la mesa de los panes de la proposición es Cristo, que es el pan vivo. ¿Se acuerdan, no? Que leímos Juan 6. Yo soy el pan que descendió del cielo. Nos dio Moisés el maná, sino yo soy el pan que descendió. Y además es la iglesia. Son los 12 panes con una cornisa, que ninguno se puede caer, ninguno está arriba del otro. Aquí no hay nadie que pueda decir que es superior a nadie. Y una de las cosas que a Dios más aborrece es cuando los hombres se levantan creyendo que son superiores a los demás. No, que yo soy el ungido, que yo te digo y me tenés que obedecer, porque yo soy... No, todos somos ungidos de Dios y aquí somos todos pecadores. Amén. Y el orgullo es lo que Dios más aborrece. Cuando escuche algo así, huya, hermano. Huya. ¿Me entiende, no? Ungidos, todos somos ungidos. Y Cristo murió por mí. Ningún apóstol, ningún profeta, ningún predicador, ningún pastor murió por mí. Cristo en la cruz del Calvario. Y solo Él murió por mí. ¿Amén? Muy bien. Lo otro que vimos, el último, fue el altar de bronce. El altar de oro. ¿Se acuerda, no? El altar de la adoración. Lo vimos el viernes pasado. Ese es un altar, pero ahí no se ofrecen sacrificios. Ahí se ofrece incienso. Perfume grato. Es el altar donde Cristo, es la obra de Cristo consumada. Es la obra de Cristo en la cruz y la aceptación de parte de Dios. Cuando Cristo entró al lugar santísimo con su sangre, llenó todo el cielo y el universo de su perfume. Esta es la figura. Es algo maravilloso, ¿no? Me encanta, ¿no? Ahí entró Cristo con su sangre y limpió y perfumó el cielo y los ángeles y nuestras oraciones y todo lo que significa el incienso que es ofrecido en ese lugar. ¿Amén? En ese lugar, les vuelvo a repetir, los que pueden entrar ahí son los hijos de Dios, nadie más. Nadie más. En el Antiguo Testamento, ninguno que no fuese de la tribu de Aarón, de la tribu de Leví, podía imaginarse entrar ahí. Ninguno. Y que no fuera de los hijos de Aarón, menos todavía. Ninguno. Los levitas eran los que levantaban, pero por ejemplo, cuando
cuando terminaba el servicio y las carpas en el desierto tenían que irse, los hijos de Aarón desarmaban o agarraban el arca y la tapaban con un manto púrpura, porque los levitas no podían verla. ¿Amén? Muy bien. Y mucho menos en el lugar santísimo. Entraba una sola vez al año el sumo sacerdote y le ponían una cadenita y campanitas, porque si no se había purificado bien o estaba en pecado, moría. ¡Pum! ¿Y quién entraba a sacarlo? Tenían que tiraban de la cadenita y lo sacaban. Así de seria era la cosa. ¿Amén? Muy bien. Ahora vamos al velo. Y esto es maravilloso, que empecemos el año hablando del velo roto. Qué maravilla, ¿no? ¿Quién es el velo? Todos lo sabemos, ¿no? Pablo dice, o el autor de Hebreos, dice, hay un camino nuevo y vivo a través del velo, que es la carne de Cristo, partida por nosotros. ¡Qué maravilla! Ahí vemos a Cristo, pero vamos a leer un poquitito y a documentarnos un poco. Éxodo 26, vamos a leer a partir del versículo 31. Dice así, también harás un velo de azul púrpura y carmesí, de lino torcido, será hecho de obra primorosa, con querubines, preste atención, con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre sus basas de plata. Y pondrás el velo, versículo 33, pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio. Y aquel velo os será separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Amén? ¿Cuántos se acuerdan del pecado de Adán? ¿Cuántos leyeron la historia del pecado de Adán? ¿Leyeron alguna vez la historia? Bueno, léanla, hermano, agarren la Biblia. Adán pecó y se convirtió en un ser no confiable. Adán trató a Dios de mentiroso, de un chapuza. El diablo le dijo, no, mira, Dios no quiere que le hagas competencia. Si comes de esta fruta vas a ser como Dios. Y Dios no. Le desfiguró la forma de Dios. Y Adán pecó, se convirtió en un ser perverso. Y por supuesto no podía estar más delante de la presencia de Dios. ¿Qué hizo Dios? ¿Se acuerdan qué hizo? Lo echó del paraíso y puso querubines para que no pasase más. No podía volver. Esta es la figura. El trono de Dios es su gracia, es el trono de Dios, es la presencia de Dios. Y el hombre no puede estar en su presencia. Por eso hizo el velo, era un velo grueso, y además le hizo querubines, para que el hombre entendiera. Eso, en un principio, era un lugar de separación. El hombre no podía pretender entrar ahí, no podía. Incluso hasta hay un rey, el rey Usías, que pretendió entrar al altar de oro que estaba antes del velo y quedó leproso porque a él no le correspondía. El velo era una advertencia, cuidado con mi santidad. ¿Amén? Era el rechazo de Dios a cómo nosotros somos y cómo nosotros vivimos. Esto es lo que pasó a Isaías cuando lo vio. Cuando Isaías tuvo la visión, Isaías capítulo 6, dice, ¡ay de mí! Soy hombre muerto porque miraron mis ojos al rey. Él sabía que esto se paga con la vida, el mirar a Dios. Ahora, vaya a Mateo, versículo 25, capítulo 25, 27. Me acabo de poner las gafas y vi bien. Mateo, versículo 27. ¿Vamos bien? Muy bien. Vamos a leer a partir del versículo 50. Jesús está muriendo en la cruz. Arrancamos de ahí.
Versículo 50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, pegó un grito. ¿Y cómo se tiene que haber escuchado ese grito? Dios de mi alma. Entregó el espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Wow! Tiene que haber sido tremendo. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló. Las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Wow. Dime. ¿Cómo? Sí. No. Resultaron algunos a discreción de Dios. Evidentemente, esto fue algo que Dios lo puso como señal, porque evidentemente se volvieron a morir, ¿no? El único que resucitó y no muere más y está en gloria, aquí que estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos, es Jesucristo, el Señor. Amén. Acá hay una clara manifestación de parte de Dios. Jesús es el velo. Cuando Jesús vino, su humanidad velaba su divinidad. Cuando la gente le hablaba y él decía, yo soy Dios, y la gente lo miraba diciendo, no es Dios. Salvo aquellos que por fe dijeron, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Amén. Pero la gran mayoría lo veían como un hombre. Estaban tocando el velo, estaban ahí, era tremendo, eso era tremendo. Mira la mujer samaritana que dijo, sí, yo sé que va a venir el Cristo, que nos aclarará todas las cosas. Yo soy el que habla contigo. ¡Wow! Por eso el mundo lo rechazaba a Cristo, porque la vida de Cristo era un reproche de parte de Dios a nosotros. Porque Jesús vivió como debiéramos vivir, cada uno de nosotros. Para eso fuimos creados. Amén. Sus palabras, que fueron buenas, todo lo que hizo fue bueno, pero a la naturaleza humana caída le suena reproche. ¿Amén? La separación es para la separación. Y lo triste es que si él se hubiese ido, si el velo no se hubiese roto, el camino a Dios no estaría abierto. Ahora fíjense en qué contradicción, tal contradicción de pecadores, dice la Biblia, ¿no? A él lo mataron y el hecho de que él entregara su vida es para nosotros la mayor bendición. El día más oscuro de la humanidad, él lo convirtió en el amanecer de la esperanza. ¡Qué maravilla! ¿No? Es maravilloso. Es maravilloso. Ahora, ¿quién mató a Jesús? A ver, dígame, ¿quién mató a Jesús? ¿Nosotros? Pero, ¿quién más? A ver, vamos más profundo. El que mató a Dios, el que mató a Cristo, fue Dios. ¿Amén? El que mató, el que dejó morir a su Hijo en la cruz, fue Dios. Que no escatimó ni a su propio Hijo. Por eso, la importancia del celo de Dios. Dios, todos tenemos a nuestro hijo. Yo tengo mi nieta acá. Ay, Dios mío. Le sale un granito aquí y yo ya, ay, ¿qué te pasó? Porque ya, no quiero que sufra, no quiero que le pase nada. ¿Se imaginan un hijo? ¡Wow! El unigénito del Padre, el único. Y Dios, que es todo amor, lo entregó por nosotros.
lo entregó por nosotros. Mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Allí Dios cargó toda nuestra iniquidad, toda la iniquidad del mundo, toda la vergüenza, toda la culpa, toda la locura, toda la oscuridad, toda la incertidumbre, toda la angustia del pecador. Ahí la puso Dios. ¡Ah! Toda su ira sobre el Hijo. Aquel a través de quien fueron creadas todas las cosas. Así que es como que todas las cosas han muerto, todas las cosas. Por eso dice, yo hago todas las cosas nuevas. ¡Qué maravilla! ¿Amén? Él se ofreció a sí mismo a Dios por nosotros. Vamos a leer algunos versículos. No quiero que se me vaya mucho el tiempo. Hebreos, capítulo 10, este ya lo conocen. 10, versículo 19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Qué maravilla lo que dice el autor de Hebreos. Dime. En realidad, Jesús mismo dice, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo y la vuelvo a tomar. O sea, Jesús murió cuando Él quiso. Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Está bien? Pero esa muerte, Dios podría haber dicho, no, mi hijo no tiene por qué sufrir. Mi hijo es santo. Era un ser inmortal, era un ser inmaculado. Pero Dios, en un acuerdo con su hijo, el hijo dijo, bueno, yo vengo a hacer la ofrenda para salvar a la humanidad, por amor a nosotros. Dios lo entregó a la muerte. Sí, pero Dios lo entregó a la muerte. Jesús y Dios es lo mismo. Jesús y Dios es lo mismo. ¿Está bien? ¿Cómo? Son misterios de la Trinidad, pero es así. El Padre, el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y aquí se repite lo que pasó con Abraham. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Dios le quiso mostrar a Abraham lo que iba a hacer él para salvar a la humanidad. Le dijo, sacrificame a tu hijo. ¿Y Abraham qué iba a hacer? Lo iba a sacrificar. Iba a cortar porque creía que Dios lo podía resucitar. Sin embargo, cuando lo fue a lastimar, dijo, no lo hagas, ya sé que me amas. Pero Dios le estaba mostrando lo que Él tenía que hacer con su hijo, por nosotros. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. Vamos a leer algunos otros versículos. Hebreos 10, ahí mismo, versículo 8. Está acá leyendo un Salmos, el autor de Hebreos, Salmos 40, dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. No era eso, era figura. Las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, pues, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. ¿Amén? Una sola vez y para siempre. Yo quiero decir una cosa, que lo importante aquí también no es que murió, es que se apartó de Dios, Dios le apartó de él. No es la muerte en sí, porque si es morir para ir con Dios, o sea... Todo tiene que ver. Él tenía que cumplir con toda justicia. Él tenía que morir. Claro, pero la muerte era separarse de Dios. No, son dos cosas distintas. No. Una cosa es la separación de Dios porque Dios volvió el rostro y a él lo hizo maldición y lo hizo pecado, pero esa consecuencia es la muerte. Él tenía que, como hombre, morir. El justo por los injustos.
Si Cristo no hubiese muerto, nosotros no seríamos salvos. Si el velo no se hubiese rajado, no podríamos entrar. Jesús tenía que morir, es fundamental. Eso es lo que dicen los musulmanes. Los musulmanes dicen que Cristo no murió, que quedó malherido. Pero no es así, no es cierto. Cristo murió. Y es lo principal. Claro, pero te refieres al cuerpo. Pero el espíritu es otra cosa. Es lo que al morir, el espíritu. El espíritu no muere. Por eso, entonces, ¿dónde fue el espíritu de Cristo al morir? Es lo que yo estoy diciendo. Bueno, la Biblia dice en Pedro que él descendió a los infiernos, que le predicó a los muertos, que hizo un montón de cosas y después resucitó al tercer día. ¿Eh? Llevó cautiva la cautividad. Sí. Por eso, pero es que Dios lo apartó de él, ¿no? Solamente en la cruz. Claro, En ese momento, nada más. Ahí se acaba el estado de humillación de Cristo. Y empieza el estado de exaltación de Cristo cuando resucita y entra en el cielo y les dado nombre sobre todo nombre. ¿Amén? Muy bien. Seguimos adelante. Si no, se nos va. Por eso el velo fue rajado de arriba para abajo. ¿Por qué fue rajado de arriba para abajo? Porque si hubiese sido rajado de abajo para arriba, es como si el hombre lo hubiese roto. ¿Amén? Pero cuando Cristo muere, Dios agarra, cuando el Dios hombre muere, el Dios espíritu abre los cielos. En vos acordate que en Cristo habitaba toda la plenitud de la deidad. Muy bien. ¿Eh? A la salvación, a Dios, a Dios. Hay un versículo aquí, en el capítulo 9, versículo 6, está hablando del tabernáculo, y dice, así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Lo que decíamos, poner el incienso, las lámparas, todo eso. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, en el cual todavía se presentaban ofrendas cuando él escribió la Biblia. Dice versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos o de becerros, sino con su propia sangre, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Amén? Cuando Cristo asume el sacerdocio, anula el sacerdocio viejo. El sacerdocio arónico quedó desplazado y terminado completamente. Y surge el nuevo orden, el nuevo pacto, el nuevo orden, y Él es nuestro sumo sacerdote, y todos nosotros somos sacerdotes porque Él nos hace sacerdotes. ¿Amén? ¿Vamos bien? Bueno, a ver, me queda un poquito de tiempo. Isaías 63:1. Bueno, esto yo lo quería poner nada más como ilustración, la verdad. Está así, dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a todos los enlutados, y a ordenar que los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová,
para gloria suya. Esta es una profecía que se cumple en Cristo cuando está en Capernaum. Lee él una parte de este versículo hasta la buena voluntad de Dios. Después, el día de la venganza es lo que viene después, ¿no? Es el tiempo de la ira. Isaías 63. 1. ¿Qué? Que yo había puesto ese antes. Este ya lo leímos. Ah, lo dije 2 veces. Tengo 72 años, así que me puedo verlo. Dice, ¿quién es ese que viene de Edom, de Borsa, con vestidos rojos? Este hermoso es su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que habito en justicia, grande para salvar, porque es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Es impresionante este versículo, da miedo, porque es él el que está hablando, grande para salvar. La salvación de Dios nadie le pidió usted le pidió que nos salvara. Nadie, éramos enemigos suyos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor no tenía por qué salvarnos. Y no solamente nos salva porque estábamos muertos, es el que viene y nos da vida, nos da conciencia de pecado, nos sopla en nuestro espíritu y volvemos a vivir y buscamos su rostro y empezamos una nueva vida en Cristo Jesús. Y además la contradicción grande para salvar en medio de semejante contradicción. En la cruz le dijimos a Dios, te odiamos. Y Él dijo, yo los amo con todo mi corazón. Qué tremendo, Dios mío, grande para salvar. Muy bien. El Juan, bueno, no hace falta que yo se los diga, pero en Hebreos dice el autor de los Hebreos que hay un camino nuevo y vivo. Amén. Este camino lo abrió Cristo. Es un camino nuevo y vivo, pero acuérdese también que lo que iba a leer, que Él es el camino. Él es el camino al Padre. Nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Él es la puerta, Él es el velo, Él es el camino. Se da cuenta que todo es Él. Cristo es todo en todos, es maravilloso. Y este es el camino que nosotros debemos andar para llegar a la presencia de Dios a través de Él, buscándole con todo nuestro corazón, caminando. Y además es un camino eterno y yo creo particularmente que es infinito, porque nunca vamos a llegar a comprender a Dios en su totalidad, nunca, porque Él es un Dios sorprendente y si pudiéramos comprenderlo nosotros, dejaría de ser lo que es. Amén. Somos llamados a una gloria tremenda de poder entrar al lugar santísimo de Dios. Solo los hijos de Dios. Y los hijos de Dios, como dice Pablo, con buena conciencia delante de Dios, luchando por vivir en santidad. Sabemos que somos pecadores. Dios nos cubre con su sangre. Pero yo no puedo venir en mi orgullo diciendo, bueno, yo soy pecador, yo peco, pero Dios. No. Momento. Vayamos con humildad, diciendo, soy un pecador, Señor, y por tu sangre me has redimido, y puedo venir a adorarte con todo mi corazón, porque has perdonado mis pecados, ¿no? ¡Qué maravilla! Bueno, se me fue el tiempo. Un versículo más, Hebreos capítulo 7. La gran salvación. El servicio heroico se finalizó. Él es ahora el sumo sacerdote. Él abrió el camino. Acuérdense que el Salmos dice, levantaos vosotras puestas eternas, ¿no? Levantad vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria?
Jesucristo es el Rey de Gloria. Él abrió un camino y en ese camino nos dejó las huellas, porque la iglesia entrará por ese mismo camino a la gloria de Dios. Amén. Muy bien. Hebreos capítulo 7. Dice así en el versículo 21, esto ya lo hemos leído al principio cuando empezamos con el sacerdocio de Melquisedec, pero lo vamos a volver a leer ahora. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. O sea, Dios no juraba que iban a ser sacerdotes. Pero con juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Amén? Dios escribirá su ley en nuestras mentes, en nuestros corazones, nos da de su naturaleza, hemos nacido de nuevo y nuestro ser interior es nacido de Dios, no peca, ama a Dios, le gusta la alabanza, se gozan las cosas de Dios. Por eso yo tengo que menguar en mi ego y permitir que este ser interior que ha nacido en mí crezca para la gloria de Dios. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Les recomiendo que escuchen. Me queda una que es corta, porque en realidad son dos. El arca y el propiciatorio son dos cosas que van juntas, pero son distintas cosas. Pero bueno, lo resumiré todo así un poquitito, aunque sea para que tengamos un concepto en el próximo viernes. Y ya será la última de estos estudios. ¿Amén? Pero por favor, escuchen la serie, escuchen. Aunque sea... Antes de borrar del sembrador, haga una carpeta y guarde. Y cuando algún día, voy a escuchar los estudios del tabernáculo. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por ese velo partido, Señor. Como dice la canción, el velo que existía ya no existe más. Vamos a adorar a Dios, Señor. Vamos. La luz que estaba apagada se ha encendido y ahora vemos tu rostro, cara a cara, como en un espejo, dice Pablo, somos transformados de gloria en gloria en los momentos de adoración que podemos brindar y tener contigo, Señor. Ayúdanos a tener intimidad contigo, esa intimidad que tú buscas de nosotros, Señor, esa intimidad que tú buscas en nuestros corazones, el hablarnos en la intimidad, en la soledad. Ayúdanos, Señor, a adorarte, a amarte y a bendecirte con todo nuestro corazón. Que seamos una iglesia edificada en el amor por ti, más allá de que nos des o no nos des, sino por lo que tú eres. Eres un ser tan digno de amor y de admiración y de confianza. Bendito sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo vas a decir que la muerte de Cristo no es importante? No, estoy equivocado, no, es que no me habías entendido. ¿Cómo que no te entendí? Sí te entendí.